presentaros al primer ponente, es Colin Broy, para el que os pido un fuerte aplauso y enseguida os digo quién es. Colin Broy. Y deciros de Colin, según un resumen que tenemos aquí, dice que es radiestesista, es investigador de los círculos de los campos, estos últimos que han salido este verano y el verano pasado, de maíz en el condado de Wiltshire. Es fundamentalmente, para mí, que lo conozco hace muchos años, Colin es un miembro de la familia. Os explico un poco el concepto. Hay mucha gente en diferentes partes del mundo que desde hace muchos años están trabajando por conceptos diferentes, por elevar el nivel de conciencia de las personas. Colin Broy es uno de ellos, es un sanador increíble, de vez en cuando da cursos de sanación a médicos y a otro montón de gente. Yo he de agradecerle que de vez en cuando me haya quitado uno de los dolores, que no son muchos, que he padecido. Y luego, por otro lado, fundamentalmente es el creador del grupo Fountain International, La Fuente, un grupo que tiene delegaciones en casi todos los lugares del mundo y con el cual algunas veces a través del programa de radio hemos hecho actos de sanación del planeta. Con vosotros tenéis a toda una personalidad y aunque es inglés, es un tipo de la familia, aunque es inglés. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por la introducción. Tengo mucha alegría estar aquí entre vosotros, la primera vez de mi vida en el Vendrell, y espero que va a ser la primera de muchas visitas. Bueno, el tema en general se trata de el fenómeno de los círculos en los trigales de Inglaterra. Y me gustaría, en primer lugar, si no estoy dando publicidad, ¿tengo permisión de publicidad? Bueno, la revista Más Allá, en la edición de septiembre, donde han hecho un gran dossier sobre el fenómeno de las figuras en el trigo de Inglaterra. Y bueno, lo dan con muchas grandes fotografías así. Y aquí dicen qué está pasando. Y lo mismo digo yo. Pero quiero, por lo menos al principio, compartir con vosotros las observaciones que yo he hecho por mi propia cuenta, lo que muchos amigos han compartido conmigo, y tratar de ver hasta qué punto este fenómeno está importante o no. Efectivamente, los primeros círculos de esta ola han aparecido por la primera vez en los años, al principio de los años 80. Y había solamente círculos sencillos. Y solamente llamaba a la atención de unos pocos aficionados. Pero había también en el fenómeno muchas cosas interesantes en sus primeras manifestaciones. En primer lugar, ocurren durante la noche. Son perfectos, círculos perfectos. Y el trigo en sí no está aplastado. Es como si una fuerza hubiera dicho al trigo, por favor, ¿quieres ahora crecer en otra dirección? Porque no hay signos de daño. Y parece como la mejor obra de un peluquero de alta clase. Bueno, en los últimos 10 años había más y más interés, y supongo que era efectivamente en el año 89 cuando había, bueno, más interés por la prensa y más manifestaciones. Y voy a tratar de
describir los nuevos fenómenos, no solamente desde el punto de vista de sus formas geométricas, pero también los datos que vienen de los mediums en Inglaterra, las explicaciones que vienen del más allá, y también los resultados de unos estudios bastante detallados, radiestésicos, es decir, con las varitas del Zauri, con el péndulo, con las manos, etc. Porque hay en este fenómeno energías extrañas. Y también cómo quizás el fenómeno es también una parte de la búsqueda del Santo Graal. Bueno, en 89 hemos visto no solamente círculos sencillos, pero círculos dobles, es decir, con círculos anulares, también con círculos pequeños, en combinación con círculos grandes. También en el trigo mismo, siempre el trigo toma la forma de una espiral, pero había espirales dobles contragiratorias, pero con un orden, una precisión impresionante. Y también en el trigo mismo, casi dibujos interiores. Y era evidente que el fenómeno iba tomando un nuevo nivel de manifestación. Pero claro, el año 90 era hasta ahora el gran año de maravillas. Y quiero señalar los característicos principales del fenómeno. Hemos comentado la precisión geométrica. Es incontestable. La precisión es perfecta, exacta. Por eso no me inclino a la teoría que son fenómenos meteorológicos. Y repito, el trigo no está aplastado, pero peinado, coopera con la fuerza. La gran mayoría ocurren de noche. Y había muchos amigos míos haciendo la observación de noche y dicen que ocurren cuando no están mirando. Si miran en otra dirección para 10 segundos, plaf, aparece un círculo. Y también hemos visto al principio de la temporada círculos conectados, es decir, dos grandes círculos con una forma de corredor uniendo los círculos. Este era algo. Pero de un golpe, al lado del corredor han salido formas rectangulares, muy simétricos. Hemos visto triángulos al final de la temporada, espirales. Y lo interesante también es que unos amigos míos tienen un laboratorio de análisis y hacen análisis de sangre, principalmente, observando la cristalización. Y han sacado el jugo del trigo y han notado que el trigo dentro de los círculos tiene una forma de cristalización rarísima. Y no sé, un día estuvimos allí mirando y hemos visto una vieja
saliendo del círculo con mucho trigo debajo de su brazo. Hemos dicho, bueno, abuela, ¿vas a hacer pan con el trigo? Dice, que sí, que sí. Y nos ha hecho pensar en el porqué de la diferencia aparente en la cristalización de las plantas del trigo. Si hay quizás algo importante en este fenómeno. Pero voy a ver ahora si puedo utilizar el aparato allí para dibujar un poco las nuevas formas del fin de temporada, porque de verdad hemos tenido, bueno, sorpresas sí, y muy grata, pero increíbles lo son. Y siento mucho que en la selección de diapositivas que tengo todavía no he tenido tiempo para hacer diapositivas, pero a ver cómo podemos trabajar dibujando. Entonces voy a dibujar en primer lugar un círculo sencillo. Bueno, sale. Entonces, los círculos anulares salen así. Muy bien. Hasta 2 o 3. Y cada círculo aquí tiene la anchura de más o menos 1 metro. Y en otras formas salen círculos pequeños, simétricos, así. A veces 4, 5, 6, hasta 7. Y también sale otro círculo más grande, así. Y estoy más o menos el diámetro del círculo exterior es de unos 50 metros. Los círculos, perdón, estoy sudando, a ver si puedo coger en mi, tengo una. Pero el próximo fenómeno, lo de los círculos dobles, era así. A ver cómo sale. Sí. Y también empezaba a hacer semicírculos. Es toda una evolución. Los rectángulos. Dobles. Formas así, muchas variaciones de estas formas. Y de un golpe. Salen en combinación otros círculos dobles. Y este no es una figura específica, pero es típico de las grandes figuras que han salido al final de la temporada. Y de un golpe, aquí.
formas de manos o de pie. Así. Pero al final del todo, la última forma, pero también había formas así. El molino se llama. También formas así, como antena de insectos. Un momento, pero, y por ejemplo, aquí se puede decir que con los pequeños círculos que terminan siempre al final, más o menos 300 metros de distancia en su eje. Pero la forma final era un poco así. Con dos Ds aquí con rectángulos dentro. Y aquí lo que podemos decir son quizás grandes círculos tratando de formarse para abrazar los dos círculos en el centro. Y con pequeños aquí. Bueno, felicitaciones, creo que lo hemos conseguido. Muy bien. Bueno, hemos terminado por el momento con este aparato. Gracias. Esto, ahora que puedo indicar varias cosas. Hay una manera de apuntar con una luz o con un bastón. No. Gracias. Lo que llama la atención mucho es que evidentemente no son formas espontáneas, accidentales, etc. Hay muchos de los investigadores que ven en estas formas mandalas, es decir, en algo formas arquetípicas, primordiales, universales. También otros que piensan, sobre todo cuando ha ocurrido las formas con patas y manos parecidos, que tenía algo que hacer con el fenómeno de las líneas de Nazca en Perú. Y en algo, en mi opinión, vale la pena de estudiar el fenómeno de Nazca, porque aunque hay estas figuras gigantescas de pulpos, de arañas, de no sé qué, muchos animales, sí podemos estudiar de cerca las figuras. No son figuras artísticas. Cada parte del dibujo es una parte geométrica, es decir, una curva, es un semicírculo. Son compuestos de formas geométricas, aunque dan
la impresión a veces de ser una representación artística de un pulpo, por ejemplo. El misterio de Nazca queda hasta ahora inexplicado. Quizás tiene algo que hacer con esto. Bueno, no sé, un insecto quizás, el molino, pero también un mensaje de una medium, Isabel Kingston, quien ha predicho al principio de la temporada que íbamos a ver un cambio enorme en la manifestación y donde iban a aparecer los grandes. Ella dice también que, según sus informaciones, estamos mirando algo que tiene un mensaje para la humanidad. Y es, efectivamente, la manifestación y la explicación de una nueva energía para la humanidad. Es decir, más benéfica ecológicamente. Y hablando un poco con ella, yo hice referencia a un libro escrito por Carlos Leadbeater y Annie Besant, miembros de la Sociedad Teosófica. Escrito, bueno, en los años 20, me parece. Y yo compré una versión en castellano, en el Corte Inglés aquí, publicado en México. Y estos libros no salen en Inglaterra, aunque los autores son ingleses. Pero se llama La química oculta. Y en vez de mirar, o en vez de describir la molécula o el elemento únicamente con una fórmula seca, el número de átomos o el número de electrones, etc., iban los dos mirando clarividentemente la forma de la molécula y sus energías, no solamente sus constituyentes químicos. Y como vamos a ver en la sesión de diapositivas, la realidad, según ellos, es muy distinto, es muy geométrico. Hay formas tridimensionales como los sólidos platónicos, etc., que son aparentemente esenciales para producir la molécula en cuestión. Y hablando, muchas de las formas que ellos han publicado en este libro parecen un poco así. Y hablando con Isabel del libro, yo lo tenía conmigo, me dijo, bueno, muéstrame cómo es el nitrógeno, según ellos. Y es exactamente como los círculos aquí, con 5 puntos en vez de 4. Y efectivamente, uno de los primeros era un grupo anular de círculos con 5 pequeños en el círculo exterior. Es posible que ella tiene razón, pero por lo menos soy testigo que ella ha podido predecir dónde y cuándo los grandes iban a ocurrir. También por los que son cabalistas, también es posible en todo este fenómeno ver algo de la Kabbalah, es decir, el sistema primordial ha salido del pueblo hebreo, pero para mí es primordial, es decir, es universal, es un sistema de análisis de la realidad por número y forma geométrica. Se puede ver también
que hay comparaciones posibles y quizás si había un idioma universal, una manera de expresarse fundamentalmente, sería quizás las formas en la Cábala, otra pista posible. También en las piedras megalíticas de Newgrange en Irlanda, también en Escocia, en muchos lugares de Inglaterra, podemos ver claramente combinaciones de espirales y también formas casi así. Y bueno, estamos hablando de una época quizás 2000, 3000 años antes de Jesucristo. Estas comparaciones son muy claras, muy posibles. Es otra pista. Y aunque no les he puesto, también había espirales en el trigo. También cuando llegamos al punto de discutir las energías sutiles y invisibles que ocurren al mismo tiempo que los círculos, vamos a encontrar el espiral otra vez. En la búsqueda del Graal, del Santo Graal, siempre había dragones. Y el dragón efectivamente es la energía vertical, espiral, que sale de la tierra y da vitalidad. Es esencial a la vida, pero vitalidad básica. Luego vamos a ver cómo el mito del dragón también puede entrar en esta historia. Lastimosamente en todo eso, varios periódicos han ofrecido un premio, varios premios de 5.000, 10.000 libras para una explicación. Y también conociendo el sentido de humor inglés, era una invitación a muchas locuras. Y sí había manifestaciones fraudulentas, incluso una cara con una sonrisa magnífica, y desde el avión era muy gracioso ver esta formación en el trigo. Pero voy a decir que sí había 5 o 6 versiones fraudulentas, había más que 1.000 auténticos, y se puede notar el fraude enseguida, porque el trigo está aplastado de verdad, hay daño al trigo. La precisión geométrica es muy cruda, encima no hay energías sutiles, y se ve de distancia que es una fraude. Y yo no puedo creer que hay una forma de ejército de especialistas muy organizados, del tamaño de un pequeño armada, produciendo estos círculos en varios lugares simultáneamente por la noche en Inglaterra sin que nadie ve nada. Entonces, no puedo aceptar esta teoría. Para mí, sigo diciendo que es un fenómeno producido por una inteligencia y no humano, en el sentido que la mano del hombre no entra en el fenómeno. Un fenómeno meteorológico para mí es imposible. Era una teoría aceptable al principio, un viento circular aplastando el trigo, aunque para mí nunca era verdad, pero ahora claro, no hay vientos que van a producir con esta precisión minuciosa en tantos lugares estas formas y en todo el periodo hacer una evolución lógica en las formas. También hay otra observación que
es evidente es que el epicentro del fenómeno en Inglaterra hasta ahora ha sido Stonehenge, o también Avebury, otro grande círculo de piedras megalíticas, y también la colina artificial de la misma época de Silbury, la colina artificial más grande de Europa. Y es evidente que el epicentro está una combinación de estos tres monumentos a la edad megalítica. Pero, al mismo tiempo, este año han ocurrido 10, por lo menos, en Sussex, donde vivo yo, en Escocia, en Oxfordshire, en Devon, en Cornwall. Había una extensión increíble, pero la gran densidad de manifestaciones era, sin lugar de duda, en los lugares de Stonehenge. Y todavía más curioso, donde los círculos aparecieron en otros condados, siempre han ocurrido al lado de túmulos, las pequeñas colinas de la misma época, y luego conectados energéticamente. Entonces, otra pista es quizás que este es un fenómeno que tiene algo que hacer con las energías conocidas al hombre megalítico. Luego veremos más. Y también, hablando de líneas telúricas, o en inglés los ley lines, que reúnen por ojo con el mapa estos monumentos en líneas rectas, hay una gran línea que entra Inglaterra al pie del país en Cornwall y cruza por todos los lugares de San Miguel, decía Monte San Miguel, todas las iglesias se llaman San Miguel, pasa por Avebury, pasa por Stonehenge, pasa por Glastonbury, todos estos lugares místicos y megalíticos, y sale a Bury St. Edmunds más o menos en la dirección general de Escandinavia, y se llama, yo supongo en tu honor, el Gran Línea de Miguel. Y curiosamente, parece posible que esta línea energética, porque también es energía, podría ser también una fuente de la energía necesaria para producir círculos. Y si esta es verdad, esta teoría, quiero señalar que el gran camino de Santiago también tiene la misma energía. Y supongo que, como sabéis la mayoría, el peregrinaje de Santiago era precristiano y efectivamente no iba al Santiago de hoy, pero a un pequeño pueblo en la costa que se llama Noia. Y hay varios lugares llamados Noia, en las costas atlánticas de Europa. Y dejo pendiente por el momento la posibilidad que el nombre de Noia quizás tiene algo que hacer con Noah, el capitán del barco que ha sobrevivido el diluvio en la Biblia. Hay también noticias de otros países. En Japón acabamos de recibir una fotografía de lo que parece un fenómeno auténtico en un campo de arroz. Hablando con amigos míos en Rusia, conocían
el fenómeno allí. En Holanda, aparentemente, recientemente había algo. Me han hablado de Bélgica, pero todavía no he recibido fotografías. Los Estados Unidos, Canadá, en campos de cereales, pero desde Australia, con fotografías, hemos tenido un reportaje de fenómenos parecidos, pero en la arena del desierto, es decir, en relieve, pero parecen las formas parecidas. También en Oregón, en la tierra, surgen en relieve. Bueno, hay un acuerdo general entre los observadores que en estos lugares hay luces y ruidos y ovnis. Pero claro, es un sitio donde había quizás la ola más grande de Europa de apariciones, es decir, Warminster. Y hay un tal Arthur Shuttlewood, un inglés, ha escrito varios libros sobre las grandes manifestaciones de ovnis allí. Pero es el mismo lugar. Y también los observadores me han contado que han visto luces como ovnis y pequeñas luces bailando en el trigo, según ellos como hadas, energías, si queremos, dévicas, quizás. Y algunos convencidos que es la obra de las hadas. ¿Por qué no? Es otra pista. Y también hay estos ruidos, el ruido de los pajaritos anoche, y todo el mundo está de acuerdo. También yo he oído este ruido una noche a las 2 de la madrugada, y también la BBC ha grabado el fenómeno. Están tratando de descifrar el sonido porque parece un poco diferente, pero una noche he oído un ruido espantoso y curiosísimo, y yo era seguro que era el principio de la manifestación de un círculo. Y lastimosamente yo tenía conmigo un investigador español, Joaquín Grau, y buscando la fuente del ruido, yo lo he encontrado dormido en el suelo y roncando. Este año han montado varios amigos lo que se llamaba la Operación Pájaro Negro, Blackbird. Colin Andrews, Pat Delgado en cabeza, y con la ayuda otra vez la BBC, poniendo, y la tele japonesa, poniendo cámaras de infrarrojo. Y han dicho públicamente que han captado 2 posibles fenómenos anoche y que van a descifrar, están descifrando en los estudios de la BBC en Birmingham, y luego van a explicar un poco más a nosotros y al gran público lo que han encontrado. También hay varios testigos, no muchos, porque suelen ocurrir anoche, y sobre todo cuando la gente no está mirando. Pero según varios testigos que yo no conozco, mirando de distancia, en las zonas, las hojas de los árboles empiezan a temblar rápidamente. Y también hemos hecho otros experimentos introduciendo en el campo
aspectos de las energías sutiles producidos por nosotros desde la alta conciencia, y poniendo una varita de radiestesia, como un L, encima, no tocando el globo, pero encima, y girándolo, que era posible dirigir en una raya la electricidad electroestática, hasta que las plantas y las hojas, a distancia de varios metros, temblaban cuando estuvimos apuntando con la varita. Era de cobre. Y pensando en estas experiencias, me fue a entrevistar con un tal Ray Barnes en la población de Westbury, que es otra vez en la misma zona, todo eso. Y me ha contado el siguiente. En primer lugar, él era técnico de brújulas, instrumentos de navegación para la RAF, que ha tenido una formación electrónica bastante alta y un observador, en mi opinión, muy capaz. Pero voy a tomar un poco más de agua. Él me ha contado lo siguiente, que en el año 82, en la época cuando no había muchas manifestaciones y no hicieron noticia, él solía coger su perro y hacer el mismo camino diario. Y iba notando que, curiosamente, había puntos de alta y muy baja temperatura, sin explicación, que a veces había en pocos metros, zonas en de verdad sus manos empezaban a ponerse azules. Y también un calor muy alto. Y también la sensación que iba perdiendo el tiempo. Es decir, que de un golpe hubiera desaparecido 20 minutos o algo así. Estos huecos en el tiempo de que se hablan mucho. Y de un golpe, un día, de día, ha visto en el campo de trigo una línea recta de unos 15 metros, moviendo, acariciando las espigas del trigo, sin dejar ninguna traza fluida atrás, una línea recta y precisa, cruzando el campo a una velocidad, según él, de quizás 60 kilómetros por hora. Y de un golpe ha parado y ha dado un giro así, en 5 segundos más o menos, y había un círculo allí. Y también había un ruido, el ruido de los pajaritos. Pero según él, como un eléctrico, era exactamente como el sonido de descarga de un campo fuerte de electricidad electroestática. Y también después, para varios días, en Inglaterra tienen una muy mala costumbre quemar los restos de las cosechas en los campos. Y haciendo esto, cuando el humo pasaba por el campo donde había el círculo, me dijo que había como si fuera un cristal invisible, porque el humo paraba así, en una línea recta, y no podía pasar más. Entonces, él me dijo, yo no sabía lo que era,
no sabía si había interés, no sabía con quién yo debía hablar. Pero este año, es decir, en el año 90, pasando por el mismo campo, empezaba a ver fenómenos extraños en el campo, incluso cambios en la temperatura. Pero esta vez, y lastimosamente porque tengo las fotografías aquí, pero no hay manera de proyectarlas, cambios extraños en las sombras de los árboles. Es decir, que había una desviación de 6 grados, porque él ha hecho un experimento para medir el cambio de ángulo. Días de alto calor, y hemos tenido, falta reconocerlo, un verano muy caliente en Inglaterra. Y yo aquel día le acompañaba a los campos, era un día de calor, y yo he visto el fenómeno. Y luego me ha mandado otras fotografías de los mismos árboles varios días después, cuando la temperatura era mucho más baja. Y se ve, las sombras son normales. Y me dijo, bueno, notando todo esto, iba diciéndome, voy a ver otro círculo. Y efectivamente ha ocurrido, pero no de día, anoche, una mañana, puff, había el círculo, era como este, y también mismo fenómeno con el humo cruzando el campo, etc. Y gracias a Dios, la revista Más Allá va a publicar todo su testimonio y las fotografías y sus dibujos, porque a lo mejor es otra pista importante para tratar de explicar este fenómeno. Pero aunque yo puedo comprender que el campo de electricidad electroestática es manipulable por intervención de una inteligencia, no nos dice qué inteligencia. Y también esta línea acariciando las espigas también puede ser una onda recta de electromagnetismo. Las ondas estáticas electromagnéticas son conocidos. Supongo que una inteligencia de estos tipos puede mover una onda estática de esta manera y convertirlo en electricidad electroestática. Lo que es cierto es que dentro del espectro electromagnético, efectos paranormales ocurren en las frecuencias muy bajas. Y no es sin importancia quizás que el ritmo alfa del cerebro es de 8 Hz. Y también la frecuencia del vacío de Schumann, es decir, el vacío entre el globo físico y el ionosfera, es también casi de 8 Hz. Y quizás todavía más importante, según Nikola Tesla, el gran ingeniero eléctrico al final del siglo pasado y el principio de este siglo, la frecuencia de la Tierra física es también de 8 Hz. Este me parece más que una coincidencia. Pero varios amigos míos, investigadores de fenómenos paranormales, siempre notan bajas de temperatura antes de un fenómeno. Y siempre sus aparatos registran frecuencias muy, muy bajas en la zona de los ritmos cerebrales. Y es otra pista para investigar, en mi opinión. ¿Cómo vamos de tiempo? Las 8:20.
que una inteligencia no humana se manifiesta utilizando las energías conocidas, no me parece extraña. Voy a pasar ahora un poco a la radiestesia, porque también yo hice un análisis radiestésico del círculo en cuestión y, en primer lugar, yo he notado que había manifestaciones de la misma energía utilizada en el efecto Geller, de Uri Geller, todos los que tuercen cucharas y llaves, etc. Quizás es interesante. Pero lo que me ha sorprendido de verdad era, entrando en los grandes círculos dobles y haciendo una investigación radiestésica, hemos encontrado energías importantes, sí, negativas no lo eran las mismas energías que un sanador espiritual utiliza mientras está sanando. Es decir, una columna de energía que baja, podemos llamarla energía cósmica, es fotografiable en el libro de Jesús Castro, Supervivencia. Hay unas fotografías muy buenas de este fenómeno. Para el radiestesista, midiendo con sus varitas, con sus manos, parecen como círculos concéntricos. Efectivamente son más bien tubos concéntricos. Y ningún sanador puede sanar sin esta energía. Y en un contexto cristiano, su manifestación es exactamente como describen en los evangelios los fenómenos del Santo Espíritu. Aunque debo decir que en otras culturas la misma fuerza tiene otro nombre, la mana, la prana, etc. Y en el otro círculo de las parejas, el gran espiral del dragón, también fotografiable, se parece como una curva negra en la fotografía. Y para fotografiar estos fenómenos, menos que sabemos técnicamente de la fotografía, mejor. Y menos que tratamos el aparato fotográfico como una extensión de nuestras conciencias, más éxito podemos tener fotografiando las energías sutiles. Al final voy a mostrar ciertas diapositivas de este fenómeno. Pero el sanador saca conscientemente o inconscientemente el dragón de la tierra, el espiral de la energía vital. Y aquí, en estos círculos, tenemos las mismas energías. Entonces no puedo ver nada negativo en esta otra pista a seguir. También hay líneas energéticas conectando, como hemos comentado antes, conectando con los túmulos, con Stonehenge, con los monumentos megalíticos. Y después de una manifestación, estas líneas vibran más. Hay un crecimiento en el número de paralelos en las líneas impresionantes. Y luego voy a tratar de indicar que la gran red de líneas telúricas, de líneas ley, sea como sea, efectivamente representa la conciencia colectiva de la humanidad y de la tierra también. Gaia, el ser, nuestra madre, es un ser vivo y su organismo es medible por la radiestesia. Todo el mundo puede hacer la radiestesia. No somos seres especiales. Hay un truco y es tan difícil
montar una bicicleta. Una vez captada, nunca se pierde. Entonces, cada uno de vosotros puede hacer la radiestesia o sanar espiritualmente. Hay caminos lógicos y racionales y ejercicios que llegan al éxito. También otra canalización mediúmnica diciendo que la manifestación es el espíritu de la tierra hablando. ¿En qué idioma? Que hay un mensaje para la humanidad. Pero aparte de todo eso, yo personalmente, cuando yo veo la conexión con las venas y arterias energéticas del gran ser que es la tierra y la humanidad, no me sorprende. Sí, no me sorprendería si fuera así. Y ahora, para terminar, si podemos pasar a las diapositivas, a ver cómo va a funcionar. Porque también voy a proyectar, con suerte, diapositivas de lo que podemos llamar ovnis, es decir, fenómenos en el cielo no identificados, pero con la tendencia general en la hipótesis que estamos hablando más en el sentido jungiano de Carl Gustav Jung en todo el fenómeno del ovni, que estos fenómenos que están fotografiados aquí son más bien arquetípicos, según la cultura donde aparecen. Estos acontecimientos, bueno, pero voy a hacer un comentario sobre esto desde aquí. Aquí tenemos a Alfred Watkins, el visionario de los años 30, quien efectivamente ha observado por la primera vez los grandes alineamientos de monumentos megalíticos. También dando la idea que había algo energético, algo misterioso con estas líneas. Sí. Y para dar evidencia de otro aspecto de la realidad que también es dentro del contexto de la realidad de las fuerzas arquetípicas. Aquí tenemos una serie de fotografías radiónicas, tomados en una caja negra sin lentilla, sin luz, solamente con una mancha de sangre de alguien quizás en los antípodes. Y me parece es un hígado, se ve una operación ocurriendo y hay aparatos quirúrgicos en la fotografía. También aquí la misma operación. La operación me parece era en Nueva Zelanda y la fotografía tomada en unos laboratorios en Oxford en 1960 y algo por George Delaware. Y otro de una señora en estado, salido el fetus de su niño, solamente exponiendo una mancha de sangre suya a una placa fotográfica. Pero lo que para mí ilustra en esta charla es que no estamos hablando de temas que conocen las mismas dimensiones que nosotros. No hay problemas de espacio ni de tiempo, porque una vez George Delaware fotografiaba su propia boda de 30 años anteriores. Es un caso muy raro.
Espacio-tiempo cambian en estos fenómenos. También fotografía de una energía producida por un grupo meditando, haciéndose un ser completo, único, con un globo de energía hemisférico, es decir, y otra evidencia para mí que la conciencia alta es capaz de proyectar y manifestar energía. Esta energía es objetiva y otra vez tiene que hacer con todos los fenómenos paranormales. También una señora llamando al dragón, la energía vital para cargarse, captado por mí, y yo he captado muchas de estas fotografías de esta energía telúrica del dragón. Bueno, había un pequeño accidente antes de cargando el aparato. Este es cabeza abajo, pero es en una capilla un fenómeno deliberadamente fotografiado por una francesa, amiga mía, en este estado de proyección con su cámara. Bueno, la famosa zona de apariciones del Escorial, otro amigo, parece un sol, parece también una virgen abajo. Para mí es una manifestación energética, tomando la forma de los arquetipos de la conciencia colectiva de la gente allí. Es decir, la energía va a aparecer en energía muy cristiana. Y vamos a ver ahora más. Aquí en San Damiano, en Italia, curiosamente, no había velas allí alrededor de la estatua, pero también la vela es muy importante en el culto cristiano. Y muchas veces salen velas que son invisibles. Y como en el Escorial también, en San Damiano, apuntando el aparato al cielo, y no es el sol, porque el sol está en otra dirección, como una fotografía más tarde indica. Se pueden ver y captar imágenes en el cielo, como el cáliz y la hostia. Y se puede notar, mirando el árbol a la izquierda, la sombra indica que el sol está allí, relativamente. Pero es un ovni. Aquí la estatua de la Virgen, y no había ninguna hostia en su boca. Y la próxima fotografía, la estatua está viva y con lo que parece como un fetus sangrante en su estómago. En el mismo momento, en el Parlamento italiano, había un voto en favor del aborto. Y la señora, lastimosamente muerta ahora, quien era la visionaria allí. Pero podemos notar la realidad energética de un ser humano y sobre todo un ser humano en un estado de santidad. Porque casi todo el cuerpo físico ha desaparecido. Hay la energía del dragón que entra y lo necesitamos todos. Pero su cuerpo físico en esta parte es invisible. ¿Te parece cuando una persona está fotografiando en este estado de conciencia diferente? Y podemos ver su chakra de corona, esta parte aquí de la alta conciencia, en toda su gloria.
el estado de santo. Pero hay un fenómeno todavía más curioso allí, y a ver si vosotros podáis distinguir que hay dos alas de luz saliendo de su espalda. Y cuando el amor sentimental está transmutido en el amor puro, la energía, la forma energética que sale de este estado de pureza es el estado del ángel, de las alas del ángel, a ver si el ángel es otra forma arquetípica. Se ve su sombra, su bastón, pero la gran parte es invisible. Bueno, aquí tenemos rápidamente el mapa, muy crudo, pero casi es una antigüedad, de una zona templaria en Inglaterra. Los templarios eran un grupo muy extraño, muy metido en estos misterios. Y alrededor de este preceptorio y muchos otros en el mundo había, y lo he marcado en rojo, una forma de exposición de formas geométricas y espirales imponentes. Nos ha costado quizás 2 años hacer este estudio. Y allí tenemos expuestos, una vez que hemos visto exactamente por radiestesia, y había varios videntes quienes han podido ver esta realidad, hemos podido darnos cuenta que allí han expuesto un poco las llaves del fenómeno de las líneas telúricas que representan la conciencia colectiva del hombre, de la humanidad, que una de las misiones de los templarios era aumentar el nivel de conciencia de la humanidad, pero no lo han conseguido, lastimosamente. Dentro de, disculpa para el accidente, pero no importa porque son simétricos. Dentro de cada cuadro en el mapa del preceptorio templario había, dentro de cada cuadrado, había números diferentes de paralelos. En las grandes líneas, la línea de Miguel en Inglaterra, la línea de Compostela aquí, líneas que seguramente pasan por el Vendrell, hay números diferentes de paralelos, de frecuencia, de onda, si queremos, que nos permiten comprender la fuerza de la conciencia colectiva de los lugares. Y alrededor había también formas geométricas en todo este código, y hemos encontrado el resto del código, encontrando en Andorra, en una cueva, lo que pretende ser el grial de los cátaros, y no voy a insistir demasiado sobre pero esta piedra, y por la primera vez en una sesión pública, voy luego a proyectar una diapositiva, trabajando con esta piedra que venía de Montsegur el día antes de la caída final. Había más que 3 formas geométricas que también son las formas de las energías cuando funcionan de las líneas telúricas, y que también son las formas que están ocurriendo en los campos de cereales ahora. Entonces me pregunto si no hay en este fenómeno una nueva esfuerzo a aumentar el nivel de conciencia colectiva de la humanidad. Si viene del centro de la Tierra, si viene de Gaia, si viene de extraterrestres, a mí no me importa. Lo que me importa que si es así porque lo necesitamos. Pero curiosamente,
también es una representación física de una de estas formas, y es el molino de Don Quijote en Campo de Criptana, de donde salió para su búsqueda por su Grial, y están en piedras allí todavía, y también hoy en día el molino pertenece a la Orden de la Montesa, y esta orden es el sucesor de los templarios en España. Una mapa parcial de las grandes líneas de Europa, y en su gran mayoría son los grandes caminos de peregrinaje. Y en el peregrinaje Santiago quizás hay este recuerdo de Atlantis, que todas las noyas eran efectivamente muchos de los capitanos de barcos escapados de la hundida de Atlantis. Y también creo que si proyectamos la línea de Inglaterra, la línea de Miguel y la línea de Santiago, donde cruzan en el Atlántico, hay quizás la indicación de dónde existió Atlantis, y que estamos otra vez redescubriendo y reobservando en los campos de trigo las energías conocidas por los atlántides y dejados manifestados en algo por los menires, por los dólmenes, y energías importantísimas para el futuro de la humanidad. Estas son las formas etéricas visto de las moléculas por Carlos Leadbeater, de que yo hablaba al principio. Se puede ver círculos y pequeños círculos, etcétera. No sé si... sí, este ha ocurrido. Dos círculos con 6 pequeños en el interior. Este ha ocurrido al final de la temporada en Inglaterra. Esta es la piedra que hemos encontrado en la cueva de Andorra. Nos ha enseñado mucho por geometría, por Kabbalah, por estas formas primordiales que aparentemente están saliendo ahora. Espero que es una piedra griálica, pero efectivamente voy a terminar ahora con una idea, una observación muy importante en todo eso. En el momento de la convergencia armónica, hace 3 años, ¿ya? 3 años, una gran cooperación mundial, y Miguel también en su programa era un gran propagandista para el fenómeno. La gente en muchos de los lugares sagrados del mundo, para cumplir profecías de los pueblos mayas, aztecas, etcétera, que la nueva era no iba a empezar si una cantidad suficiente de gente no meditaban al final de la época antigua. Había millones y millones en el mundo aquel día, y supongo que muchos de vosotros también estabais tomando parte del fenómeno. Antes de aquel día había 6 chakras, es decir, la escalera de la conciencia tenía 7 puntos. Y también 7 paralelos, el factor de las líneas de la conciencia colectiva, de las energías del grial. Y este era antes. Después ha cambiado en 8 y luego en 16. Y ahora en la gran escalera del potencial de la conciencia de la humanidad tiene 16 puntos. Y a nuestra gran sorpresa, el 16º
decir, la conciencia más alta que podemos alcanzar como humanidad, tiene la forma del cáliz, de la copa, otro grial. Y soy seguro porque los templarios eran los grandes propagandistas de todas las leyendas del grial, del futuro del hombre, de dragones, etc. Que en todo esto podemos tener por lo menos la esperanza, que estamos testigos de un fenómeno que está capaz de enseñarnos a sobrevivir como una especie, como una raza, y con que podemos, si queremos, coparticipar. Muchísimas gracias.